Exaltado sea el nombre de Jesús por siempre en tu vida, en la mía, en la de mi vida, de toda la iglesia y en el mundo entero. ¿Por qué no? Un día el nombre de Jesús, el pueblo entero, el mundo entero, la sociedad entera proclamará que Él es Señor para gloria de nuestro Padre Dios. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez. Es un gran gusto estar con ustedes en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Y en este mes pues seguimos celebrando la fiesta de Mamá María y también pues seguimos celebrando la fiesta de las mamás, de tu mamá, de la mía, de todas nuestras mamás que nos han dado tanto amor de Dios, tanta presencia de Dios en nuestros corazones. Hoy tenemos un programa interesante, cargado de bendiciones como de costumbre. Si ustedes son los que hacen posible este programa con sus preguntas, sus llamadas, sus comentarios, así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes y también por su participación, por estar con nosotros y ser parte de esta familia de televidentes y de radioescuchas de este programa Conozca Primero su Fe Católica. Pero antes de hacer absolutamente nada, hermana, hermano, vamos a ponernos a la presencia del Señor, vamos a reconocer que Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros hay poder en nuestras vidas. Todo lo podemos en Él que nos fortalece, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias, Señor, porque contigo y de tu mano, Señor, tenemos victoria. Gracias, oh Dios, porque en la plenitud de los tiempos, como dice San Pablo, en el momento de más aridez espiritual, en el momento de más vacío para el pueblo de Israel, en el momento en que no había profeta, en el momento en que no había esa conexión que hubo por tanto tiempo contigo, Señor, en ese momento que San Pablo habla y dice que es la plenitud de los tiempos, el momento más árido, porque es el momento en que tú te vas a manifestar con más poder, Señor. Es el momento en que Jesús va a ser encarnado, en que la segunda persona de la Santísima Trinidad va a unirse a nosotros en la carne, Señor, y va a ser uno como nosotros en todo menos en el pecado. Bendice, Señor, nuestro deseo de conocer a Jesús más plenamente, nuestro deseo de unirnos a Jesús más completamente, nuestro deseo de ser como Jesús más enteramente. Que podamos bien decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, ya no quiero ser yo quien vivo en la carne. La carne yo quiero que se someta a Cristo. Y la carne no es mala, hermano, pero la carne bien dirigida es lo que Dios quiere. Que esta carne, que este cuerpo, que este ser, que esta vida, de pies a cabeza, sea toda de Dios, sea toda de Cristo Jesús. Que podamos decir, si vivo, viviré para Cristo, y si muero, moriré para Cristo, en la vida y en la muerte. Yo quiero ser tuyo, Señor. Yo quiero amarte por encima de todo. Yo quiero ponerte a ti como prioridad de mi existencia, sabiendo que mi tiempo es limitado, Señor, y si no trato cada día, cada momento, con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo de acercarme a ti, nunca lo haré, Señor. Porque mañana siempre va a ser mañana. Y mañana es una palabra que está en el diccionario de los tontos, porque mañana nunca llega a ser hoy. Este es el día de decirle, Señor Jesús, lléname de ti. Señor Jesús, traspásame con la plenitud de tu presencia, de tu infinito amor. Señor Jesús, hazme nada para que tú, mi Dios, llegues a ser todo en mí. Actúa con poder, Señor. Actúa con poder en mi vida, Señor. Actúa con poder en la vida de mis seres queridos. Actúa con poder en la vida de mi familia, Señor. Que mi familia quede cimentada en la roca que eres tú. Y que a pesar de los vendavales y los problemas y los terribles momentos de tribulación en mi vida, que mi casa no se caiga, Señor. Que mi familia no se derrumbe, Señor. Que mi matrimonio no se venga a pique, Señor. Porque estamos cimentados en la roca que al fin y al cabo eres tú. En quien tenemos poder para vencer al enemigo. En quien tenemos poder para conquistar cualquier situación adversa que se nos presente. En quien tenemos poder para alcanzar un día la plena y total victoria que es unión contigo en el cielo. A ti, mi Dios, honra, gloria y poder
por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Hermanos y hermanos, gracias por tantas llamadas, gracias por tantas palabras de aliento, gracias por confiar en nosotros e invitarnos a nosotros a orar por sus necesidades. Estamos aquí para servirles. Yo quiero dar gracias al Señor por Concepción de Puerto Rico, que pide oración, pues sufre de depresión. Que el Señor te bendiga y acuérdate, mira, en vez de mirar tu problema, comienza a poner tu vista, tu confianza en ese que es la solución de todos nuestros problemas, y todos tenemos problemas, y ese es Jesucristo, en quien tenemos poder y en quien tenemos ya victoria. Damos gracias a Dios por Flor de New Jersey, que pide por María, y por ella también, pues tiene 20 años sin confesarse y está luchando para reconciliarse con Dios. No tengas miedo, mi hija. Acuérdate, el sacerdote no está ahí para juzgar a nadie, está ahí simplemente para ser un instrumento de reconciliación entre Dios y tú, y por supuesto pues la iglesia. Así que mira, el sacerdote ha oído más de lo que tú puedas confesar, así que no tengas miedo de venir a los pies de Jesús y entregarle a Jesús a través del sacerdote, su ministro, pues todo lo que te aflige y todo lo que te aparta de él. Julia de New York pide por Adilio y también por Julia, que el Señor les bendiga en abundancia. Marta de Virginia pide por Iris y por la familia Galván, que Dios los bendiga plenamente. También pedimos por Norma de Florida, que el Señor le bendiga en abundancia y la colme a ella y a toda su familia de santa paz. Pedimos también por todos aquellos que escriben pidiendo oración en la página de Facebook de este servidor, que Dios les bendiga en superabundancia. Y también quiero pedir por José, que está teniendo una operación esta tarde delicada, que Dios le bendiga y que todo salga bien para gloria a Dios y para bien tuyo, José, y tu familia también. Antonia de Queens, New York, dice que le gusta el programa y pide oración por Ramón y la familia Abreu, que Dios les bendiga en abundancia a todos ustedes. Y quiero recordarles, hermanas y hermanos, que la única página oficial de este servidor, del Padre Pedro, en Facebook es facebook.com/P. Pedro Núñez. Facebook.com/P. Pedro Núñez. Ten cuidado, por favor, con perfiles falsos que piden dinero para misiones en mi nombre. Eso no es nuestro y nunca lo vamos a hacer. El Señor Jesús, antes de subir al cielo, antes de ascender a lo que Él había dejado, que era su gloria, porque Él, si bien es cierto que es un ser humano, es también completa y totalmente Dios. Nos dice la palabra que expresa lo siguiente: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Jesús es la manifestación total de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarna en el vientre purísimo de nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María. Él tiene poder, Él tiene la plenitud del poder, Él tiene todo el poder sobre todo lo que nos pueda dañar, sobre todo lo que nos pueda apartar de Él, sobre todo lo que nos pueda hacer sucumbir y llevarnos al mismo infierno. Él tiene poder para levantar al que está caído, Él tiene poder para sanar al que está enfermo, Él tiene poder para liberar al que está cautivo, Él tiene poder para dar esperanza al que no la tiene, Él tiene poder para salvar al que está perdido, Él tiene poder para dar vida a lo que está muerto. Jesús tiene poder, bendito sea Dios. Y eso lo expresa de nuevo antes de ascender, antes de subir al cielo, porque Jesús es Dios y regresa. Ya su misión ha sido cumplida. Él ha abierto de nuevo la avenida que es Él mismo, el camino que es Él mismo entre la humanidad y el Padre. Y Él dice, antes de subir al cielo, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. La palabra de Dios en el Evangelio, según San Juan capítulo 2, versículo 1 al 10, Jesús manifiesta su poder. El primer milagro que hace Jesús en el Evangelio según San Juan, cambia simple agua en el mejor de los vinos. Qué bueno cuando tú y yo venimos con nuestras pequeñeces, con lo poquito que tenemos, cuando venimos con nuestro deseo de cambiar, cuando venimos con nuestras fatigas, con nuestros problemas, cuando venimos a Jesús sabiendo que Él tiene poder para cambiar el corazón más duro, más estéril, más seco que puede existir. Y venimos a Él. Eso es lo que pasó en las bodas de Caná. Le llevaron a Jesús simple agua.
Y Jesús, esa agua la transforma, dice la palabra de Dios, no en un buen vino, en el mejor de los vinos. La vida de Jesús es transformar al ser humano. La vida de Jesús es sacar lo mejor que puede sacar de cada ser humano. Eso es lo que Dios quiere hacer en ti, sacar de ti lo mejor que hay en ti. Y Dios sabe que hay mucho más en ti de lo que Él ha podido sacar hasta ahora. Y si tú se lo permites, Él va a seguir sacando cosas maravillosas de ti. ¿Por qué? Porque tú has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Tú tienes el poder de reflejar a Dios. Tú tienes el poder del mismo Dios que vive en ti, para poder extender tus manos y que esas manos sean las mismas manos de Dios, que toquen las necesidades de aquellos que están en el suelo, que están sin esperanza, que viven en la fosa de la desesperación, del pecado y de una vida sin sentido. Bendito sea Dios. Jesús tiene poder para transformar. Jesús transforma simple pan y simple vino en su cuerpo y en su sangre. Pero qué lástima si el cristiano no se deja transformar por ese que tiene poder para transformarlo todo y hacer de todo algo nuevo y maravillosamente grande, si no nos dejamos transformar por Él. En el Evangelio según San Mateo capítulo 14, versículos del 12 al 21, Jesús hace una maravillosa transformación. Agarra un poquito de peces y un poquito de panes y los transforma en multitud de panes y de peces para darle de comer a todos aquellos que necesitan, que tienen hambre, pero mucho más que hambre del cuerpo, hambre de Dios. Hayan estado conscientes de esa realidad o no, tú y yo tenemos hambre, hermano. Muchas veces pasamos hambre, pero muchas veces el hambre no es del cuerpo, el hambre es de llenar el vacío que tenemos en el corazón, y Dios es el único que puede llenar el vacío de tu corazón y del mío. Y Jesús tiene poder para hacer eso. Jesús tiene poder para saciar tu hambre de Dios. Jesús tiene poder para saciar tu sed de Dios, si le permites, si vienes a Él, como vinieron aquellos que necesitaban que alguien les ayudara a calmar su hambre y a saciar su sed. Jesús tiene poder. Y nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas capítulo 8, versículos del 22 al 24. Aquella tempestad horrorosa, aquella tempestad terrible, y aquellos discípulos de Jesús en aquella pequeña barquita y miraban a Jesús y parecía que Jesús estaba dormido, que Jesús no le interesaba si llovía o tronaba o los vientos iban a destruir aquella pequeña embarcación. Pero Jesús estaba dormido con los ojos abiertos, porque Dios siempre trabaja y sigue trabajando en ti, sigue trabajando en mí. Y a medida que le permitimos, Él sigue obrando una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Y Jesús eso es lo que quiere, que nos dejemos transformar por su poder en nuestras vidas. El que está caído, Él quiere levantar. El que está enfermo, Él quiere sanar. El que está atado, Él quiere liberar. El que está metido en esa cueva, en esa tumba maloliente y seca y fría y oscura, Él quiere sacar y dar la oportunidad de una nueva vida. ¿Por qué no vienes a Jesús en este momento? ¿Por qué no venimos a Jesús en este momento? Él quien dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículo 28, 29, ven a mí, dice el Señor, ven, y yo te daré vida nueva. Señor Padre Todopoderoso, venimos a Jesús en este momento con nuestras cargas, con nuestras debilidades, con nuestros pecados. Levántanos, Jesús, con tu poder. Sánanos, libéranos, restáuranos, sálvanos con tu poder. Y haznos más y más uno contigo. Que seamos siempre y para siempre tuyos, Señor. Porque tú, Jesús, tienes poder. Amén. Hermanas y hermanos, el número telefónico para que nos llamen es el 205-271-2924. Esperamos sus preguntas, sus comentarios, en fin, estamos aquí para servirles. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanas y hermanos. Bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos una llamada de California de Micaela. Micaela, ¿me escuchas? Sí. El Señor te bendice, Micaela. Bienvenida. Adelante, por favor. Padre. Sí, adelante. Soy todo orejas. ¿Tu pregunta, Micaela? Mi pregunta es que yo estoy siempre muy triste y siempre que yo tengo tres hijos ya de 40 años, 42 y 41 años. Ajá. Y ellos se fueron a otra iglesia. Ya. Y yo les digo que regresen a la iglesia católica. ¿Y qué te dicen? Y yo, que no les gusta. Ok. Mira, Micaela, ¿tú amas a tus hijos a pesar de que no te obedecen, sí o no? Sí, yo los quiero. Imagínate, dice el Señor Jesús, si nosotros que somos malos sabemos cuántas cosas buenas dan a nuestros hijos, principalmente nuestro amor, cuánto más nuestro Padre Dios nos dará a nosotros, aunque no hagamos las cosas como Él nos pida, pero nos sigue amando. Dios nunca va a dejar de amarnos. Entonces yo te exhorto para que esa tristeza tú la saques en el nombre del Señor Jesús y digas, espíritu de tristeza fuera de mí, porque yo tengo el gozo del Señor, porque Jesús vive en mí. Yo te aconsejo también que vayas a la iglesia y cuando puedas, pues que vayas a confesarte. ¿Sabes por qué? Porque no que estés cometiendo un pecado mortal, pero el hecho de que no pongas tu plena confianza en Jesús, quien murió y resucitó por la salvación de tus hijos, entonces al no poner la plena confianza en el Señor, pues estamos faltando un poco, ¿verdad?, a lo que Dios nos pide, que es que creamos que Él todo lo puede, que Él tiene poder para cambiar aún los corazones más duros, aún las mentes más tercas. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible. Y cree que un día tú y tu familia van a estar juntos de nuevo en la iglesia que Jesús fundó, que es la iglesia que es la una, santa, católica y apostólica. Pero tú cimiéntate en la roca primero. ¿Y cómo te vas a cimentar en la roca? Pues no solamente confesándote, pero recibiendo la Eucaristía. Y si puedes todos los días. ¿Me recuerdas del pasaje del profeta Elías? Que llegó un momento de tanta desilusión, de tanto vacío espiritual, un hombre de tanta fe, un hombre que pudo vencer sobre 450 profetas del falso dios Baal, pudo ganar la victoria. Sin embargo, en un momento en que estaba tan desilusionado que quería morirse. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Le manda a un ángel que le dé pan del cielo, que le dé pan del cielo. Dios nos ha enviado no un ángel, nos ha enviado a su Hijo, en quien tenemos poder y victoria, que es Jesucristo, para que comiéndole a Él, tengamos el poder, la fuerza de Él, para vencer cualquier obstáculo. Y el obstáculo grande que tú tienes en estos momentos es tu tristeza. Y esa tristeza está causada por tu decepción en la decisión de tus hijos de irse a otra iglesia. Pero cuando ellos te vean firme en el Señor, cuando vean que tú estás llena de gozo y que estás llena de fe y que estás cimentada de verdad en esa roca poderosa que es Cristo Jesús, te aseguro que tus hijos van a regresar a la casa de Jesús, a la iglesia católica. Porque cuando nosotros recibimos ejemplo, testimonio de vida cristiana, eso nos atrae y nos ayuda a acercarnos a ese que nos está dando el mismo reflejo de Dios. Cuenta con nuestras oraciones. Que Dios te bendiga, Micaela. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi pregunta y mi duda es relacionada con la cita bíblica Hechos 17:24, que los protestantes nos atacan diciéndonos que por qué nosotros los católicos tenemos una iglesia, si según dicen ellos, basándose en la Escritura, que Dios no necesita de un templo para poder adorarlo. Espero su respuesta, Padre. Muchas gracias y Dios lo bendiga. Elizabeth. Elizabeth, ahí está otra muestra de la mala interpretación de la Santa Biblia. Por eso la iglesia siempre ha sido muy cuidadosa, muy cautelosa
en la forma en que se lee la palabra de Dios, porque si no sabemos el contexto en que se presenta el texto o el mensaje, vamos lo más probable que a malinterpretar la palabra de Dios y después vamos a formar unos enredos que vamos no solamente a enredar nosotros, pero vamos a enredar a las demás personas. Tenemos que ponernos en el contexto en que este mensaje se da para poder entender lo que el Señor nos quiere decir a través de estas palabras. Hechos capítulo 17. Si tienen sus Biblias, por favor, búsquenla. Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. Y aquí me voy a demorar un poquito, así que le pido a mis productores que tengan un poquitito de paciencia conmigo. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no vive en santuarios fabricados por humanos. ¡Oh! Esto le dice, ¿qué es esto? Entonces, es decir, no tenemos que ir a la iglesia. ¡Qué fabuloso! Porque el Dios que hizo este mundo, según leemos aquí, no vive en santuarios fabricados por humanos. Pues dice, continúa diciendo, pues el Señor del cielo y de la tierra es y tampoco necesita ser servido de manos humanas, pues que le hace falta al que todo lo tiene, al que da el aliento y todo lo demás. Palabra de Dios. Tú lees eso y tú dices, bueno, entonces, ¿dónde estamos? Entonces, ¿por qué tenemos que ir a misa? ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Por qué tenemos que congregarnos? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿a qué se está refiriendo San Pablo? ¿Qué clase de templo está hablando San Pablo? Está hablando de los templos fabricados para tener ídolos. Le está hablando a una comunidad pagana. Le está hablando a una comunidad que tiene una multiplicidad de dioses. El dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios del mar, el dios sol, el dios luna, el dios de fertilidad, el dios del odio, el dios de la guerra y tantos otros dioses. Dios no reside en esos templos. ¿Por qué? Porque son dioses que nada tienen que ver con el único y verdadero Dios. Ahora, sin embargo, si nosotros seguimos, hay un templo donde sí habita la plenitud de Dios. Y ese templo es el mismo Jesucristo. En Él habita, aleluya, gloria a Dios, la plenitud de Dios. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Él es la manifestación de Dios encarnado. Ahí está la totalidad de Dios y Jesús es el templo de Dios. Si vamos a la carta del apóstol Juan, la carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único de Dios. El Verbo se hizo carne. Y en esa carne está la totalidad de Dios. Jesús se ha convertido en el templo de Dios. Si vamos nosotros entonces a la carta de San Pablo a los Colosenses, la carta de San Pablo a los Colosenses, el capítulo 2, versículo 9 dice, en Él, es decir, en Jesús, reside toda la plenitud de Dios. Él es el templo de Dios. En Él reside toda la plenitud de Dios. Y si nosotros vamos entonces a la carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 10, versículo 16. Capítulo 10, vamos a ver aquí, versículo 16, dice la palabra de Dios lo siguiente. Capítulo 10, versículo 16, dice, ¿no es comunión con la sangre de Cristo lo que recibimos en la Eucaristía? ¿No es comunión con la sangre de Cristo lo que recibimos en la Eucaristía? Es decir, ahí está la totalidad de Dios. Y cuando nosotros recibimos la Eucaristía, recibimos la totalidad de Dios y nos convertimos en templos de Dios. Pero el verdadero templo de Dios, repito, es Jesucristo. ¿Y dónde está el templo de Dios? ¿Dónde está el templo de Dios? En el sagrario. ¡Qué maravilla! En el sagrario, en el tabernáculo, en esa cajita donde están las hostias consagradas,
Ahí está Dios. Porque Jesús había dicho, destruyan este templo, hablando del mismo, y en 3 días le daré vida, lo levantaré, lo resucitaré. Por eso en la Iglesia Católica estamos conscientes que habita Dios. No porque las manos hayan hecho una iglesia, pero porque el mismo templo de Dios, Jesucristo, está en ese lugar fabricado por manos humanas. El único y verdadero Dios, el Dios de la vida, el Dios del poder, el Dios de la victoria. Jesús, el templo vivo de Dios, está en la iglesia, está en el sagrario, está en el tabernáculo. A diferencia de los templos construidos por manos humanas, donde hay muchos ídolos, pero donde no está la presencia de Dios. Qué hermoso, hermanos, bendito sea Dios. Correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor. Hola, yo era católico y salí de esa iglesia porque Dios me reveló la verdad. Quiero preguntarle, ¿por qué no mencionan, o mejor dicho, descartan la parte de los 10 mandamientos que habla de las imágenes e ídolos? Porque a decir verdad, en todos los años que estuve asistiendo a la Iglesia Católica, nunca lo escuché hasta que Dios me lo reveló. Bendiciones. Gabriel. Gabriel, tenemos otro San Pablo. Es decir, Dios te revela a ti, lo que Dios te revela a ti. A diferencia de San Pablo, es que lo que San Pablo recibía de Dios era correcto. Era voluntad de Dios, era palabra de Dios, porque todo lo que dijo San Pablo está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, la Santa Biblia, y lo que enseña en la Iglesia Católica. Pero lo que Dios te ha revelado a ti, hermano, yo me pregunto si de verdad fue Dios quien te reveló eso o fue tu propio malentendimiento de la palabra de Dios, y te lo digo con todo respeto. Porque lo que tenemos en la iglesia no son ídolos, son representaciones de Dios. Son flechas que apuntan hacia Dios, y lo hemos dicho muchas veces, lo seguiremos diciendo hasta que no tengamos aire en nuestros pulmones. Pero simplemente te doy 2 pasajes bíblicos para que por favor medites sobre ellos. No te dejes confundir, hermano. No te dejes llevar por caminos torcidos a una idea, concepto de lo que Dios quiere que no es cierto. Es lo que Satanás quiere. Pero lee el libro del Éxodo capítulo 25, versículo 18, en que Dios le exige a Moisés que haga 2 imágenes. Le exige. Cuando se estaba pensando en construir el templo, el único templo de Israel, el templo de Jerusalén, le dice que haga 2 imágenes, es decir, 2 querubines de oro macizo, y los ponga uno a cada extremidad del arca de la alianza. ¿Para qué? Para que la gente esté consciente, se dé cuenta de que ahí está Dios. En alguna forma particular, porque Dios está en todas partes, ¿no es cierto? Pero de alguna forma particularmente, Dios va a estar ahí con ellos. Dios los va a acompañar. Dios nos va a dejar huérfanos. Y en los momentos de mayor tribulación, en los momentos en que ellos sienten como que están perdiendo todo, incluyendo su vida, y que lo que han decidido hacer, seguir a Moisés, es una terrible, pero terrible falta de todo, porque han abandonado lo que era seguro para ellos y ahora están en el medio del desierto y no saben por dónde ir. Éxodo capítulo 25, versículo 18, haz 2 querubines, haz 2 imágenes de oro macizo y ponlas una a cada lado del arca de la alianza. ¿Para qué? Para que nos recuerde que Dios nunca nos abandona. Números capítulo 25, versículo 8. Hazte una serpiente de bronce, hazte una serpiente de bronce, hazte una imagen. Serpiente de bronce, es decir, si eso te pica y te mata, hay uno que te va a dar la vida si confías en Él, si pones tus ojos en Él, si pones tu vista en Él. Ese que se hace serpiente, la serpiente no es mala. Dios cuando crea la serpiente no la crea mala, porque no hay mal en Dios. Todo lo que Dios crea es bueno. El ser humano es el que hace malo algo bueno creado por Dios.
ese que se deja matar, ese que se deja herir, ese que se deja crucificar por amor a ti, por amor a mí, pero que con poder resucita al tercer día. Es decir, es Jesucristo. Mira las imágenes que tienes en tus billetes. Si no crees en imágenes, regálalas a los pobres y quédate sin nada. Mira las imágenes que tienes en tu casa, de cualquier cosa, aún pinturas, las flores, todo lo que sea. Es decir, mira las imágenes que hay en tu mente. Cuando tú vas a decir algo, tú tienes imágenes en tu mente. Mira todos los símbolos que usamos constantemente. Y si no quieres ver eso, mira los ídolos que tú tienes, hermano. Tal vez tu lujuria, tal vez tu deseo de criticar, tal vez tu deseo de ofender, tal vez tu deseo de sobreponerte sobre otras personas sin estar seguro de lo que estás diciendo. ¿Cuántos ídolos tenemos? Todo aquello que toma el lugar de Dios, todo aquello que nos hace caer, que nos hace pecar, que nos hace apartarnos del camino de Dios y que nos hace instrumentos del maligno porque llevamos a otros al camino torcido de la falta de conocimiento. Es un ídolo. Pregúntale a tus hermanos protestantes evangélicos que te han llevado a esta conclusión, ¿cuáles son los ídolos de ellos? Porque el que no tiene ídolo no ha pecado. Porque todo pecado es un ídolo y todo lo que nos lleva al camino del mal es usado por Satanás para destruirnos y para destruir a muchas personas que quieren caminar en el camino del Señor. Ten mucho cuidado antes de juzgar, porque cuando juzgas apuntas hacia allá, pero te das cuenta que estás apuntando con 3 dedos hacia ti. Y que el único que realmente tiene el derecho y el poder, la potestad de juzgar, es el que está por encima de todos nosotros, que es Jesucristo. El único que de verdad tiene poder. Tenemos una llamada de New Jersey, de María. María, adelante, por favor, estamos escuchándote. Ay, buenos días, padre. ¿Cómo estás, mija? El Señor te bendice, María, bienvenida. Ay, gracias, padre. ¿Cómo está? Bendecido, y ahora que te escucho, más bendecido todavía. Adelante con tu pregunta. Padre, ¿cuánto diera yo por reunirme con usted en su parroquia? Pues yo voy a estar en New Jersey pronto, si Dios quiere. Así que ay, pero nos vamos a juntar, si Dios quiere. Ahí lo voy a dejar saber cuándo, sí, muy pronto, si Dios quiere. Ay, sí, yo espero la vez. ¿Y cuál es tu pregunta, María? Adiós, padre, que yo quiero que me explique el libro en el capítulo 9 de Juan, verso 35. Ajá. Evangelio según San Juan, el capítulo 9. Verso 35. El versículo 35. Vamos a ver aquí. Padre. Dice la palabra de Dios. Jesús se enteró de que lo habían expulsado cuando lo encontró. ¿Y de quién está hablando Jesús? Jesús está hablando de aquel joven que había sido ciego y que Jesús había sanado, que había puesto lodo, ¿te acuerdas?, en sus ojos y le había dicho, vete a lavarte en la piscina de Siloé. Y el joven ciego, pero haciendo la voluntad de Jesús, fue hasta allá y quedó sano. Y dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Jesús es el Hijo del Hombre. Daniel utiliza la palabra, el profeta Daniel utiliza la palabra Hijo del Hombre para hablar de ese que sufre, de ese que está dispuesto a asumir los pecados de la humanidad en su propio ser. Es decir, ese que es uno como nosotros que sufre, pero ese que sufre tal vez más que nosotros porque es el que está dispuesto a darlo todo por amor. Dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él le contesta, ¿y quién es ese Señor para que yo crea en él? Este muchacho estaba dispuesto a hacer todo lo que le pedía a Jesús. ¿Por qué? Porque él sabía que Jesús quería solamente lo mejor para él. Y le dice Jesús le dijo, tú lo has visto y ese que te está hablando soy yo. Él dijo entonces, creo, Señor, y se arrodilló delante de él. Qué hermoso. Este joven había dicho, yo lo que sé es que yo era ciego, pero ahora puedo ver. Es Jesús quien le quita la ceguera. Es Jesús quien le hace ver. Muchas veces nosotros tenemos ojos, pero dice el Señor Jesús, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan. Pero qué hermoso cuando nosotros podemos dejar que Dios nos quite
la ceguera y nos quite la sordera y podamos realmente ver lo que Dios quiere para nosotros, escuchar lo que Dios quiere para nosotros y vivirlo. Es decir, yo me arrodillo delante de ti, yo me humillo delante de ti en el mejor sentido de la palabra, yo reconozco que yo sin ti no soy nada, que tú eres el poderoso y que en ti yo puedo levantarme de mi miseria, puedo escuchar tu palabra, puedo ver lo que tú quieres para mí y tomo la decisión con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo de vivir según tu santa voluntad. ¡Ah, qué hermoso! Hermanas y hermanos, vamos a una pequeña pausa. Por favor, llámenos. Número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924 con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. Así que no se vayan, por favor. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, bendito, alabado, glorificado sea el nombre de Jesús. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a Fernando de Monterrey, México, vía telefónica. Fernando, ¿me escuchas? Sí, claro que sí, Padre. El Señor te bendice, Fernando. ¿Cómo estás, mijo? Bien, gracias y con mucho gusto de hablar con usted. Igualmente, mijo. Adelante con tu pregunta. Nada más quería preguntarle a ver si me podía decir, ¿cómo será más o menos la vida en el cielo? Era la pregunta que tenía. Quería preguntarle porque el asunto de la resurrección de la carne como que habla de que vamos a resucitar con nuestro mismo cuerpo, ¿sí? Sí, pero es un cuerpo transfigurado, es un cuerpo renovado en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? En la misma forma, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 3, en que los discípulos contemplan a Jesús, pero contemplan una forma supremamente glorioso, supremamente transformado, lleno de luz, lleno de poder, de victoria. Así vamos a estar nosotros en el cielo, es decir, con nuestros cuerpos, pero ya no unos cuerpos frágiles, limitados, pecaminosos, sino que cuerpos transformados, transfigurados, como el mismo cuerpo de Cristo Jesús. Por eso es que Jesús nos habla de que Él es la resurrección y la vida. Nos habla de que la muerte no es el fin, sino que es el principio de la vida que el Señor nos ha prometido. Es lo que la palabra de Dios dice, que ojos no han visto y oídos no han escuchado. Las maravillas, Fernando, las maravillas que Dios nos tiene preparado para aquellos que le amamos, para aquellos que creemos en Él, es decir, para aquellos que de verdad comenzamos a someternos a su divina voluntad. Es importante reconocer que el cielo es para todos. Dios quiere que todos nos salvemos. Ahora, Dios no nos va a torcer el brazo y va a decir, bueno, pues ustedes, aunque no quieran, pues van a ir al cielo, no. Cada cual tiene que escoger, cada cual tiene que decidir. Por eso, una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer es, ¿qué hacer para salvarme? ¿Qué hacer? Los hermanos protestantes y evangélicos dicen que no podemos hacer nada, es decir, que ya todo está hecho definitivamente. Jesús ha ganado el precio de nuestra salvación, pagándolo Él mismo a través de su pasión, muerte y resurrección. Pero nosotros sí tenemos que hacer algo. Y la obra que nosotros tenemos que hacer, Fernando, es acceder a que Dios obre en nosotros. Por eso San Agustín de Hipona decía, el Dios que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento. Yo lo que te puedo decir es que según lo que habla San Pablo del tercer cielo, es algo maravilloso, indescriptible. Lo que habla, por ejemplo, los videntes de Fátima, los pastorcitos, lo que han experimentado del cielo, es algo maravilloso. Lo que nos han dicho los escritos de la Iglesia a través de los tiempos, la maravilla de eso que no tiene palabras para describir, que es lo más grande, más allá de lo más grande, que es estar en unión con nuestro Padre Dios en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así que yo te felicito porque estás pensando en el cielo. Yo te felicito porque al fin y al cabo, cuando pensamos en el cielo, estamos pensando en la meta de todos nosotros. Y Dios, si quiere algo para nosotros, es que pensemos un poquito más, no solamente en la
etapa final de nuestra vida, que es el cielo, pero también en pensar que esta vida es limitada, que esta vida es finita y que más tarde o más temprano todos vamos a tener que pasar por la muerte para poder entrar en la presencia de Dios. Así que no le tengamos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque si después de la muerte encontramos la maravilla de la gloria infinita de Dios, que es el cielo, pues como decía Santa Teresa de Ávila, muero porque no muero, porque ya quisiera morir para encontrarme con ese que es el amor puro, infinito, que es Dios, que me ama tanto que dio su vida en una cruz por mí, para que yo no muriera, sino para que tenga vida y salvación eterna. Que Dios te bendiga, Fernando. Muchísimas gracias. Tenemos un correo electrónico en estos momentos. Adelante, por favor. Padre Pedro, el sacerdote en nuestro ministerio hispano me dijo que la misa de vigilia pascual no es válida para el domingo de Pascua. Yo nunca lo había oído y en las iglesias católicas americanas no lo es. También me dijo que la misa de gallo tampoco servía para la Navidad. Me habló de 4 misas que se celebran antes de Pascua. Por favor, si fuera tan amable y aclara mi pregunta, muchas gracias y que el Señor lo bendiga. Rosa desde Ohio. Rosa, muchísimas gracias. Yo espero que hayas malentendido al sacerdote, porque, y perdona que te diga así, ¿no? Porque si no lo has malentendido, él está equivocado. Porque toda vigilia sirve para el día siguiente. Es decir, todos los días deberíamos ir a misa. Todos los días deberíamos recibir al Señor en su palabra y en la Santa Eucaristía. ¿Para qué? Para fortalecernos con su poder, para poder caminar de la mano de Él, para poder estar cada día más cerca de Él, sabiendo que tenemos ya pronto un encuentro con Él definitivo, que es su presencia en el cielo. Tengamos que pasar por el purgatorio, pero que ya muy pronto, porque la vida pasa muy rápido, como dice San Pablo, y se termina el espectáculo. Y en un abrir y cerrar de ojos, éramos pequeñitos, ya somos viejitos y ya pues se nos acerca el tiempo. Entonces, estar consciente de que deberíamos hacer todo lo posible por acercarnos cada día más al Señor. Pero también estar consciente de que la Iglesia así lo ha dicho, y así pues lo creemos, que cuando uno va a una misa de vigilia, y decir vigilia es decir ya con la vista en el día siguiente, pues entonces estamos celebrando la misa al día siguiente. En el caso, por ejemplo, de la vigilia del domingo, que se celebra el día sábado, esa misa siempre va a valer para el domingo. Y si el domingo no podemos ir a la Santa Misa por la razón que sea, pero fuimos a la vigilia del domingo, que es el día sábado, esa misa cuenta, esa misa vale. No es pecado si no vamos a la misa el domingo. Lo mismo sucede con las misas importantísimas de resurrección, de Navidad, etc. O las misas de guardar, las misas que tenemos obligación de celebrar, de participar en ellas. Si no podemos ir ese día, pues vamos al día anterior. Y es tan válido, es tan válido. Así que, pues ojalá que no hayas entendido bien al sacerdote, pero si lo entendiste bien, el sacerdote está errado. Sencillo como eso. Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, Jesús en la Biblia habla de varios mandamientos. Sin embargo, en un momento dice, les dejo un mandamiento, ámense los unos a los otros. ¿Eso significa que los 10 mandamientos no son válidos ahora? Si es así, ¿por qué los gays no serán salvos si hacen buenas obras? Orlando, de Argentina. Orlando, muy interesante tu pregunta. Primero que todo, el mandamiento por excelencia es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Y qué es lo que nos viene a decir a Jesús? Pues a recalcar lo que los 10 mandamientos dicen, pero de una forma muy positiva. Porque en este mandamiento, que es el mandamiento de oro, si se puede decir así, están los 10 mandamientos y todos los demás mandamientos que podemos encontrar en la Santa Biblia. Primero, amar a Dios por encima de todo. ¿Y qué significa amar a Dios? Hacer su voluntad. ¿Y qué significa hacer su voluntad? Ya no vivir según el mundo, según lo que el mundo dice que debe hacer uno, como decía el Papa Benedicto XVI cuando era el cardenal Joseph Ratzinger, que vivimos en una época de total relativismo,
que cada cual puede hacer lo que le da la gana. Ahora están hasta haciendo muñecos para tener sexo con ellos. Es horrible. Y estos muñecos tienen la capacidad de memoria, tienen la capacidad de poder intercambiar palabras con la persona que le compra. Tiene poder para hacer, tiene capacidad para hacer un montón de cosas. Y la pregunta es, hermanos y hermanos, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Por eso los 10 mandamientos. No cometerás adulterio, no fornicarás. La palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 19, claramente dice que los que fornican, es decir, los que tienen relaciones sexuales ilícitamente fuera del matrimonio sacramental, están cometiendo pecado. Pero sin embargo nos hacemos sordos y ciegos. Y si me gusta, pues lo hago. Y no solamente nos estamos perjudicando nosotros, nos estamos dañando nosotros, nos estamos yendo al mismo barranco nosotros, porque estamos desobedeciendo a Dios. El desobedecer a Dios, estamos desamando a Dios, no amando a Dios. Pero ¿qué clase de sociedad estamos dejando para los que vienen? ¿Qué clase de herencia le estamos dejando a aquellos que vienen detrás de nosotros? ¿Hasta dónde vamos a llegar? El otro mandamiento, que es al fin y al cabo el mismo que el primero, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. ¿Y qué significa amar a Dios? Obedecerlo. Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 12, el que me ama guardará mis mandamientos. Y el segundo mandamiento que encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35, ¿qué es lo que dice? Les doy un mandamiento nuevo. Porque desafortunadamente no lo acabamos de poner en práctica. ¿Y cuál es ese mandamiento? Ámense los unos a los otros, pero no con el amor pervertido del mundo, no con el amor prostituido del mundo, no con el amor de haz tú lo que te da la gana y olvídate de Dios. Y olvídate si vas a dañar a otra persona, olvídate si vas a dañar a tu papá, a tu mamá. ¿Cuántos padres no han sido dañados cuando el hijo le dice, soy homosexual? Ah, no, pues que nací así. Es que Dios me hizo así. Mentira. Dios no se equivoca, Dios no hace las cosas mal hechas. Dios no te pone un órgano reproductivo para que después hagas otra cosa. Pero vivimos en un mundo en que todo pasa y todo está bien. Si te gusta, hazlo. Y entonces, ¿a dónde vamos a llegar? No, el amor, por favor, no lo confundan con las acciones impuras del mundo que nada tienen que ver con el amor puro de Dios. Y amar al prójimo significa buscar el mejor bien de esa persona. No lastimarle, no incitarle para que haga cosas indebidas, para que se dañe últimamente su propia dignidad como hijos de Dios, sino para exaltar esa dignidad, levantar esa dignidad, para que sea todo lo que pueda hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es amar al otro. Eso fue lo que Jesús, hasta en la cruz, que lo dio todo. ¿Para qué? Para que nosotros no sigamos viviendo en la basura, en la miseria del pecado, sino para que comencemos a vivir en la santidad de los hijos de Dios. Con la meta bien clara, que con el poder de Dios, la fuerza de Dios en nosotros, el cielo un día va a ser nuestro. La iglesia no está en contra de la persona que tiene tendencias homosexuales. La iglesia está en contra como institución porque tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios, aunque dentro de la iglesia pueda haber lo que sea. Pero la iglesia como institución establecida por el mismo Jesús tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y la iglesia, aunque rechaza el acto homosexual, la iglesia nos pide que amemos a los homosexuales y que los ayudemos en todo lo posible para que ellos, de la mano de Cristo Jesús, un día alcancen la corona de la victoria que es el cielo. Y si se puede, de la mano de Jesús. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. ¿Es válido que un sacerdote oficie misa en latín, aunque los fieles no hablen ese idioma o lo entiendan? Dios le bendiga. Atentamente, Eduardo de Guatemala. Eduardo, la misa es válida, es decir, si el sacerdote está está con las facultades
propias de su diócesis, es decir, si el obispo le ha dado facultades al sacerdote para celebrar la Santa Misa, puede celebrar la misa en latín, y si el obispo le ha dado el permiso para que celebre la misa en latín, pues lo puede hacer. Ahora, para la persona que va y que no entiende latín, pues ya es otra cosa. Yo te aconsejaría que si no entiendes latín, ¿para qué vas a ir a la misa en un idioma que tú no entiendes? Lástima que el latín se haya puesto en un segundo lugar o se haya relegado a un segundo lugar después del Segundo Concilio Vaticano, cuando se comienza a celebrar la misa en el idioma de cada cual. Pero, por otra parte, es decir, es el idioma de la iglesia. Cuando uno viaja a otro país y no entiende el idioma, la misa siempre vale, pero sería mucho mejor que pudiéramos entender lo que está pasando, porque de esa forma podemos disfrutar más de la Santa Eucaristía y podemos sacarle más provecho a lo que pues, el Señor nos quiere dar a través de la Santa Eucaristía. Así que, ¿vale? Sí vale. Si el obispo ha dado permiso y la persona tiene las facultades correctas para poder celebrar la Eucaristía, es válida. Ahora, mi consejo es que si no entiendes, si no recibes nada, ve a una iglesia donde puedas saborear lo que el Señor te quiere dar a través de la Santa Misa. Quiero decirles, hermanos, que en Nueva Orleans vamos a tener un día apoteósico, poderoso, transformador, glorioso, sábado de milagros, agosto 18. Para más información, por favor, llamen al número telefónico 504, que es el área 931-7720, 931-7720, o al número telefónico con la misma área 504-638-0657. Vamos a tener prédica, vamos a tener tiempo de sanación, vamos a tener hora santa, alabanzas, va a estar poderoso. También queremos invitarles a aquellos que viven sobre todo en el área de New Jersey a una vigilia de Pentecostés. Esto va a ser en New Jersey con el hermano Neil Vélez y los misioneros de Jesús el sábado 19 y el domingo 20 de mayo en el centro Guadalupe. Para mayor información, por favor, comuníquense al número telefónico 201, que es el área, y el número telefónico es el 348-2929, 348-2929. Quiero recordarles que ya muy pronto, y digo pronto porque el tiempo pasa rápidamente, vamos a tener un maravilloso, transformador peregrinaje a Fátima, Lisboa y también a Tierra Santa del 15 al 25 de octubre. Para mayor información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco, que es la que está a cargo de este peregrinaje. Es Canterbury Pilgrimages y el número telefónico 603-941-3078, 603-941-3078, o escríbanle a maciel@canterburypilgrimages.com, maciel@canterburypilgrimages.com. Escríbanos con sus preguntas, con sus dudas, con sus comentarios a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y les invitamos para que nos apoyen suscribiéndose a la página de Facebook de este servidor, que ayudará a todos ustedes en su crecimiento espiritual. Para hacerlo, vayan a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Les invitamos para que sigan orando por nosotros, para que podamos seguir llevando al mundo la palabra de Dios. Que Dios les bendiga hoy siempre, os colme su santa paz y del poder transformador de Cristo Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta la próxima, hermanos.